México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo y en vías de empeorar. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Hacer renunciar al gobernador de Guerrero, por demás otro cacique trasvestido de priista a perredista, con el consentimiento del chucherío, es un acto obligado, casi un protocolo en el deslinde de las instancias superiores, permisible por lo mismo. No se afectan los componentes del sistema realmente importantes, realmente culpables. Y nótese que se le despide sin atribuírsele responsabilidad alguna en el delito. El ejército permanece incólume, aunque hay indicios de responsabilidad pasiva en su no accionar. No intervenimos porque no teníamos órdenes. No sabíamos lo que estaba pasando in situ. No sabrán dónde están 43 desaparecidos que con 6 asesinados y 25 heridos afectados en un ataque efectuado en pleno municipio durante más de 3 horas a menos de 3 kilómetros del cuartel del 27 Batallón de Infantería, mismo batallón que ha sido culpado de haber desaparecido a 6 jóvenes en el 2010. Negligencia criminal igual a complicidad. Peor responsabilidad le endilga al Supremo Gobierno el hecho de que se descubre una fosa común con 30 cadáveres y se diga muy campante que no son los de los estudiantes. ¿Cuántas más habrá? ¿A cuántos desaparecidos asciende el número total de ejecutados clandestinamente? Transcurridos 2 años y 7 meses de la desaparición, en donde, hay que decirlo, desaparición significa asesinados, de los 6 jóvenes antes mencionados, un general brigadier a cargo de la 21 Zona Militar reconoce que el ejército detuvo a tales víctimas en aquel mayo de 2010. Pero luego el agente del Ministerio Público Militar, Francisco Rubio Castro, leyó un reporte en el que precisó que no los detuvo el ejército, sino que fueron detenidos por personas encapuchadas. En las barbas del ejército, si las tuvieran, cabría añadir, quedando así exhibido el modus operandi criminal del Estado en su proceder de encubrimientos. En Ayotzinapa, como en la represión suscitada en contra de los maestros en Oaxaca y en contra de los que más recientemente se opusieron a la reformita educativa, son casos que revelan el verdadero móvil de la represión que el Estado neoliberal, PRI y PAN, con sus comparsas perredistas, llevan a cabo en contra de quien se atreva a cuestionar el dictat de la dictadura perfecta, transnacional secundada por la oligarquía nacional. La artimaña de emplear sicarios pertenecientes a cárteles de la droga patentiza el uso de terroristas, mafiosos, fuera de la ley, como la coartada perfecta para inducir el miedo en la población y evitar sus protestas masivas ante las pésimas cuentas económicas que año con año, sexenio tras sexenio, vienen rindiendo las administraciones tecnocráticas, seguidoras muy fieles del consenso de Washington, ya por demás trasnochado. En tal situación, no es de extrañar la vinculación entre militares y policías con los narcotraficantes. Lo que se sabía desde endenantes, pues los capos cooptan uniformados a base de dispararles cañonazos de dólares irresistibles para cualquier potencial vividor. Pero ello es plan con maña. Los oficiales se corrompen y le otorgan la debida protección para que el negocio ilícito más redituable del capitalismo degenerado prosiga garantizando el flujo de ganancias que terminan lavándose en los Big Banks. Acá, al igual que allá antes y ahora, se aprovecha la virulencia indómita de los criminales para intimidar a los pobladores. Tales vínculos y tal artilugio se vienen dando desde los años 70, en plena guerra sucia, tal y como lo recuerdan veteranos ex-insurgentes partícipes en aquella lucha antigubernamental. Desde entonces, se han valido de mafiosos para reprimir a los movimientos sociales. La política del Estado ha sido combatir a la insurgencia con delincuentes, como en el caso de Ayotzinapa. La delincuencia ha sido utilizada para hacer el trabajo sucio. El problema
no son solo los grupos represores oficiales, sino que surgen engendros que adquieren vida propia. Sin darse cuenta del todo, estos exguerrilleros han descrito con tales palabras el accionar del terror del Estado, promovido por el imperio para establecer el dominio criminal de las corporaciones transnacionales que le dan vida al imperialismo capitalista. Tal es el patrón del terror que el imperio viene promoviendo con sus Frankensteins velados en la nebulosa del terror, así de Al-Qaeda y Osama Bin Laden al Daesh del califa John McCain. Cuestión de enfoques y de atreverse a decir la verdad evidente a la que pocos se atreven. Ahora Rusia, acosada por sus, por fin, señor Putin, ex socios. No, si por él fuera de mil amores, los seguiría invitando como socios para explotar los recursos de la madre Rusia. Se atreve a difundir otra versión antifalacias del 110901, oficialmente sostenidas. El emperador está desnudo. El imperio es el terror mayor que perpetra autoatentados y protege y encubre a grupos terroristas para que le hagan el trabajo sucio de limpieza étnica en Irak, pero sobre todo actualmente en Siria, cuando la política y la opinión pública, que remeda su dominio mediático, sigue promoviendo el embeleso embrutecido de la gran mentira, y los pueblos de ocasión, uno a uno, van siendo sacrificados en el altar del gran Satán por el gas y el petróleo. Suyos son los posesos poseídos imperiales que dominan el mundo, pero no hay mal que dure 100 años, ni sociedad que lo resista. Y el remedio aprovecha la ocasión para incrementar el control. Para mayor mal, no es de sorprender que el plan contingencial pronunciado tras los asesinatos en Ayotzinapa, el gobierno proceda a intensificar la agenda ya heredada del pasado sexenio, procurando eliminar a la policía municipal para instalar una de carácter central unificada, respondiendo directamente de gobernación. No debe sorprender el derrotero que está tomando la represión en México en resultas del deterioro económico que propician 32 años y contando del ejercicio neoliberal. La cerrazón de un gobierno empecinado obcecadamente en mantener el rumbo pernicioso da lugar a que ante la protesta masiva que se empieza a efectuar responda a la manera que está inserta en el código genético de todo Estado. La violencia ilegítima de un gobierno de usurpadores, una banda de amafiados que responde de manera incondicional al interés de los millonarios Forbes y del capital extranjero. La violencia ilegítima que se desprende de la frase sacada de contexto weberiana se torna en ilegítima cuando la ejerce un gobierno que por principio de cuentas es de naturaleza espuria por proceder de un fraude electoral y estar encabezado por un presidente inepto. La respuesta de Peña Nieto a la carnicería en Ayotzinapa se inscribe en la mecánica a seguir por un Estado cerrado que no contempla alternativas al caos que está generando con su inflexible política económica neoliberal decimonónicamente efectuada. Reacción que se inscribe en el guión predecible de aprovechar la conmoción para establecer medidas de mayor sujeción a la sociedad, tal como la lógica del deterioro progresivo lo promueve. Por supuesto que la responsabilidad de la matanza debe recaer en los dos agentes inferiores del espectro de la violencia, la delincuencia coludida con la policía municipal de Iguala. El hilo se rompe por lo más delgado, pero utilizando la conmoción como pretexto para que se proceda a implementar una reforma constitucional que permita la instauración de esa policía central que pasa a suplir a la municipal, allí en donde se considere esté infiltrada por la delincuencia. Que ni mandado hacer para obtener la aquiescencia tácita, pretexto preciso en el momento adecuado de un lugar previsible. La participación de los policías municipales de Iguala en la detención y desaparición de los normalistas se convirtió en la justificación perfecta para encuadrar legalmente lo que ya su gobierno ha impulsado, aunque viene desde el sexenio pasado, la renuncia de los municipios a sus funciones de seguridad. Modificación constitucional de por medio con un trasfondo obvio que procura el mayor control de la población, evitando su disidencia, procediendo también el régimen a modificar la reglamentación concerniente a las manifestaciones públicas,
con intención de estrechar el margen de expresión cívica de descontento, dando manga ancha a la penalización y represión ejercida de manera legítima. Script de la secuencia del deterioro programado por la dominación del capital monopólico, en este caso, procediendo a reformar la Constitución porque el crimen organizado ha infiltrado a las instituciones municipales, no a las instancias gubernamentales superiores, ni al ejército, ignorando más de 3 sexenios que prueban la infiltración del narcodólar en los niveles superiores de gobierno y en la jerarquía militar y policial. Pasando a coartar la libertad que a nivel municipal, mal que bien, se viene dando, con todas sus carencias materiales en la mayoría de ellos, no dejando de ser, desde la Constitución revolucionaria, el nivel básico que da vida a la República Federal. Cuando que el combate efectivo a la delincuencia, bien se sabe y se comprueba, es el que vienen a efectuar las policías comunitarias, así como los comités de justicia neozapatistas, eso sí, que combaten de manera franca al crimen organizado en sus regiones, por estar más interesados en evitar el mal que les aqueja, además de no tener el alto grado de permisibilidad al cohecho y sobre todo por no estar inclinados a ejercer la represión en contra de las propias comunidades. Es por ello que el Estado, cual control central y restricto, procede a impedir que el éxito de la policía comunitaria se haga patente, tornando innecesaria a policías externas y dependientes de jefaturas y regencias altamente corruptibles y al servicio del gobierno burgués, perdiéndose el control y la simulación policial que a fin de cuentas se revierte en contra de la ciudadanía. Máxime que un gobierno espurio y proempresarial requiere en mayor medida y conforme la situación va empeorando de emplear a aparatos represores cada vez más dispuestos y preparados para contener la reacción antigubernamental. En la timorata mentalidad de la caquistocracia mexicana se otea la predisposición a seguir desarrollando la explotación transnacional, pronunciándose por establecer la paz en los territorios afectados por el crimen organizado para propiciar una nueva etapa de orden y progreso, control central y sometimiento popular para que proceda la explotación capitalista con un orden policíaco más estricto, que, so pretexto de suprimir a la delincuencia, en realidad pasa a maniatar a los pobladores, procediendo la explotación capitalista intensificada. El orden policíaco que los capitales requieren para realizar sus inversiones, facilitando la instauración de sus infraestructuras en zonas económicas especiales, semejantes a las establecidas en otras naciones. Terminología que reenvía a los esquemas adoptados en China e India para crear enclaves que permitan a grandes corporaciones intensificar la explotación de mano de obra. Vaya manera de abordar el problema de la marginación y la pobreza, la que el dominio monopólico le tiene destinado a la población sojuzgada en ejercicio de neocolonizadores. En esas zonas económicas se encuentra un corredor industrial interoceánico, en el istmo de Tehuantepec, pero nadie le dijo a Peña Nieto que esa es una vieja estrofa del canto de las sirenas de hace varios sexenios. Y por supuesto, nadie le alertó que con el déficit fiscal que marca las finanzas públicas, no hay ni 4 pesos para asignarle a su gran estrategia de desarrollo interregional. Pues sí, pero ¿qué tal si con la apertura total el capital extranjero, con todas las garantías, procede a hacernos el favor de materializar los proyectos? Estando de por medio el apuntalamiento del modelo neoliberal y sus consecuencias extremas por venir, con sus efectos negativos acumulados. Una probadita de petróleo enajenado. Si el sexenio de Miguel de la Madrid fue de caída libre con inflación galopante, el de Salinas termina con los globos y burbujas y chicles bomba inflados, aptos para reventarse. Procede el sexenio del rescate y la reorientación, corrigiendo errores, sí, cómo no, para seguir por el mismo riel ya predeterminado por su antecesor. En lo que la fábula de la diferencia o el distanciamiento habido entre un sexenio y otro se resuelve haciéndonos ver que se distinguen como 2 gotas de agua, con las variables y modificaciones respectivas al caso
que pueda haber entre un egresado de Yale y otro de Harvard. Más ortodoxamente decimonónica y apegada a las consignas y dictámenes de los centros del capital metropolitano y sus instituciones, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Departamento del Tesoro, Reserva Federal, no pudo ser el sexenio de Zedillo el más ortodoxo en el seguimiento de los lineamientos neoliberales, sacando a flote la nave para seguir por el mismo derrotero directo al abismo. Privatizaciones de lo más preciado de las empresas públicas a remate, estricto acato al pago de la deuda recién contraída, más la que proveía de los sexenios anteriores. Como tal deuda eterna, implementación de las exportaciones enganchadas a la división del trabajo, que determinan las empresas matrices. Con la deuda eterna, el Tratado de Libre Comercio cumplía su cometido de ser el gran candado, que evitaba viraje alguno en la conducción de la economía nacional. La supeditación a la economía septentrional quedaba establecida para el resto de la era moderna.